Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, reflexión, algo de información y mucho diálogo sobre temas de actualidad. Saludo a mis compañeros de mesa. Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Natanael. Hola, Carlos. Héctor. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de las elecciones del 2 de junio próximo en Baja California. Vamos a la presentación que ha preparado el equipo de producción. Este próximo domingo 2 de junio en Baja California se llevarán a cabo una de las 6 elecciones en el país para elegir la alcaldía, gobernador y diputados locales. Dicho proceso, según El Sol de Tijuana, tuvo un costo de 500 millones de pesos al Estado. Según Milenio, en total, hay 140 candidatos a diputaciones locales y 290 aspirantes a integrantes de ayuntamiento. En Baja California podrán votar 2.811.075 habitantes. Como ciudadanos y baja californianos, es nuestro deber darnos la tarea de investigar sobre los candidatos y sus propuestas para asegurarnos de que nuestras necesidades sean cubiertas de la manera que nosotros veamos conveniente. Muy bien, abrimos la mesa. ¿Qué eligen los ciudadanos? ¿Eligen entre propuestas, candidatos o partidos? ¿Qué piensan aquí los compañeros de mesa? Natanael. Bueno, mira, yo voy a partir diciendo más o menos qué sería el escenario ideal, digamos, de lo que un ciudadano debe tomar en cuenta para efectuar su voto. Me parece que es una combinación de las tres cosas. Yo creo que tiene que reflexionar sobre las propuestas que está planteando, la opción por la cual está pensando decidir, si realmente son las propuestas que están incidiendo en la problemática de la sociedad, si son lo que más se exige, si es la prioridad de la población, si la viabilidad que pueden tener, por una parte. Y por la otra, creo que hay que tener en cuenta, evidentemente, el perfil del personaje, del candidato, para poder saber o tener información sobre si realmente lo que está proponiendo tiene posibilidades de llevarse a cabo, si va a ser un gobernante, pues, un gobernante exitoso, con liderazgo, transparente, que va a abonarle al tema de la transparencia, precisamente, que es un aspecto muy importante. Y la otra, el otro elemento, que es el tema del partido, yo creo que también vale la pena reflexionar sobre lo que ha hecho esa marca cuando ha estado en la posibilidad de gobernar, si ha sido una opción eficiente o ha dejado mucho a deber una vez estando ya en el poder. Creo que ese es el escenario ideal. Sin embargo, creo que no necesariamente ocurre como tal. Me parece que hay una división en la población, hay un porcentaje creciente, me parece, en la población que tiene ya como un desgaste de los partidos políticos con la sociedad, que me parece que ese porcentaje de la población, que se puede denominar como el voto duro, o así le llaman en los análisis políticos, viene a la baja y toma más fuerza los perfiles o el análisis sobre los personajes o los candidatos. ¿Te parece que hay una relación entre un fenómeno y otro? Es decir, entre la baja de la legitimidad de los partidos políticos y la centralidad que tienen ahora los... Claro, yo creo que el hecho de que estén tomando más fuerza la reflexión, desde mi punto de vista, sobre el candidato o el personaje, tiene que ver con ese desgaste que existe en los partidos políticos, que ya no te fijas tanto en la marca, sino más bien en el personaje que tienes, de las opciones que tienen, cuál te puede brindar la mejor posibilidad, o quien también ha hecho una trayectoria con mayor acercamiento a la población y que transmite más confianza a la hora de ser el posible gobernante, ¿no? Héctor. Sí, yo coincido en que en un momento dado un elector elige tanto propuestas como candidatos y partidos. Habrá ocasiones en que tenga más peso, por ejemplo, las propuestas, en otro caso los candidatos y en otro los partidos, pero no podemos desligar, salvo que fueran candidatos independientes, ahí el factor partido no juega un papel relevante, o lo jugaría pero a la inversa, es decir, como no perteneciente a un partido.
Yo creo que hay ocasiones en que, y lo hemos observado, que las propuestas son muy similares entre los candidatos. Entonces, si decimos que las propuestas juegan un papel importante, ¿qué termina pesando si son muy similares? Yo creo que ahí entra la variable o el factor candidato, sus atributos, su forma de comunicar a la población, las propuestas, su estilo, ¿sí? Y también, por supuesto, entra, como ya bien se señala, su trayectoria, sus antecedentes, porque no hay que olvidar que en las campañas, sobre todo desde ciertos años para acá en México, entramos de lleno a lo que llaman campañas políticas modernas a través de los medios, donde parte de un componente central es lo que se llaman campañas negativas o de contraste, que muchos lo identifican más como el factor descalificación, ¿no? Entonces empiezan a surgir muchos rumores, mucha descalificación, mucha información que puede desorientar en un momento dado al elector. Y en el caso, cuando están representando un partido, pues no podemos desligarlo, ¿no? También del antecedente partidista a través del ejercicio del poder. Yo creo que has puesto un punto importante, que es esa centralidad de los candidatos. Por un lado tiene que ver con la crisis de legitimidad de los partidos, y por otro lado con el desarrollo de las campañas a través de los medios. Es decir, eso ha puesto a la figura de los candidatos en un lugar central en las campañas electorales. Roberto. Yo creo que en una sociedad ideal, sin duda, el único criterio que tendríamos que tomar, criterio de decisión, serían las propuestas. Eso sería en una sociedad donde todos los ciudadanos están perfectamente informados y hay un mecanismo de darle seguimiento a esas propuestas. Por lo tanto, los candidatos tendrían que estar obligados a hacer propuestas cumplibles, viables, financieras, social y políticamente. No vivimos en una sociedad ideal. Lo que yo considero debería de pesar más en la toma de decisiones, qué persona nos debe dirigir, es cuál es el perfil del candidato. Y el perfil se divide, como ya se comentó acá, en el carisma que tiene, la capacidad que tiene de comunicar, de generar consensos, de gestionar, que es importante durante la campaña, pero también qué ha hecho antes, porque difícilmente alguien llega a ser candidato a presidente municipal, gobernador o diputado de manera independiente sin no tener antecedentes en la vida empresarial, académica o política, sobre todo, en la vida pública de la ciudad. Entonces sabemos cómo ese individuo se comporta cuando tiene poder. ¿Qué intereses protege? ¿Qué intereses promueve? ¿Cómo ha actuado cuando ha tenido que tomar decisiones? En ese sentido creo que es relevante el candidato y sus antecedentes. Lo que señala Roberto de las propuestas, yo creo que sí es un insumo muy importante el tema de las propuestas, pero yo creo que lo que comentaba Héctor tiene razón. Si analizamos las campañas que está sucediendo actualmente en Baja California, las propuestas están muy concentradas, o la campaña está concentrada en dos temas, básicamente. ¿Cuáles son? Seguridad y corrupción. Y tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica porque estamos en un estado que no es exclusivo el tema de la inseguridad de Baja California, pero estamos en uno de los estados con altos niveles de inseguridad y también estamos en un estado donde hay cuestionamientos serios sobre el tema de la corrupción. Entonces es obvio que las opciones están buscando posicionarse como los que pueden venir a resolver ese tema, ¿no? Ahí entra ahora la reflexión de cuáles de las opciones que están en el mercado es la que tiene mejores posibilidades o a quién le creemos más de que efectivamente va a resolver esos temas que sí son demanda social, que no son las únicas, pero quizás son las que están dominando la agenda de la población o de la sociedad y por lo tanto también en las campañas, ¿no? Yo, antes de dar la palabra a Héctor, quería retomar esto que dice Roberto. Yo creo que la política y ser político también es un aprendizaje. Entonces, esto de tomar en cuenta los antecedentes. ¿Sí? Y ahora cuando tú decías también, ya para trasladarle a Héctor, seguridad y corrupción, ¿hay algún tema que esté siendo dejado de lado donde se pudiera pescar votos? Es decir, si algún candidato quisiera, algún tema importante para la ciudadanía. Eso, si quieres, me lo respondes después o Héctor. Bueno, yo creo que son varios temas. El hecho de que se estén centrando ahorita en dos temas tiene que ver también con una agenda nacional, que tiene su réplica a nivel local, con los matices particulares del Estado. Pero esto no podemos desligarlo de qué es lo que se está discutiendo en el ámbito nacional. Sabemos que el cambio de gobierno que hubo en 2018 en el país respondió precisamente a un desgaste de los partidos que habían gobernado hasta ese momento.
Y la gente optó mayoritariamente por una opción nueva, entre comillas, nueva, que para muchos era desconocida, pero que lo que se buscaba era un cambio. Entonces, por eso digo que los partidos tienen también un papel importante. ¿Sí? No es solamente el candidato, pero yo insistiría en que las propuestas, ¿sí?, son las que terminan incidiendo de una manera muy importante en los electores, ¿no? El candidato, finalmente, no hay que olvidar que un candidato se construye, ¿sí? Se construye la imagen, ¿sí? Para eso están las campañas. No es solamente para comunicar propuestas, es para construir una imagen. ¿Qué imagen queremos que nuestro candidato del partido tal, ¿sí?, tenga ante la sociedad? Pues que sea esto, que sea aquello. Y por supuesto, estos perfiles que se construyen tienen que ir muy relacionados con sus propuestas o con las demandas de la sociedad. Si decimos, hay que combatir a la corrupción, bueno, pues vamos a proyectar el perfil de un candidato honesto, que es la antítesis de la corrupción. ¿Sí? Y seguramente todos los que propongan combatir a la corrupción van a apelar a la honestidad, a ciertos valores que se pueden considerar en un momento contribuyen o pueden contribuir a combatir eso. Entonces va muy ligado, ¿no? Va muy ligado, no podemos desligarlo. Yo diría que, insisto, que hay votos diferenciados, ¿sí? Hay quienes ponen énfasis en los partidos, hay quienes ponen énfasis en los candidatos, y hay quienes ponen énfasis en las propuestas. Y yo diría, eso para ser más consistente, se pone énfasis en las tres, pero de manera diferenciada. Es decir, el electorado no es un único sujeto, es decir, hay diversos no tipos es monolítico, no es monolítico. E incluso un sujeto, su voto puede ser diferenciado, ¿sí? O como dicen, cruzado. Le puedo dar a un candidato a la presidencia municipal mi voto, ¿sí?, o se lo puedo estar dando al partido, independientemente de quién lo represente. Por ejemplo, puede ser un candidato desconocido, pero el partido, o como dice aquí Natalia, la marca, a mí me convence. Entonces le doy el voto de confianza al candidato porque tengo la confianza en la marca. En otros casos puede ser, yo no le doy mi voto a ese candidato porque no tengo confianza en la marca. O viceversa, le doy mi voto a ese candidato, ¿sí?, porque creo que como tal me inspira confianza independientemente de a quién representa. Sí. Y eso se nota mucho, por ejemplo, en Baja California, las elecciones actuales va a pesar mucho la marca Morena, ¿no? Es una marca que suma, ¿no? Habrá otras marcas que resten. Y dándole, por el hecho que las elecciones están bastante cerca de las pasadas. Y finalmente esa marca representa a alguien que en ese momento es muy popular, que es el presidente. Ajá. Entonces, y nada más dando seguimiento al tema de las propuestas, creo que sí tiene sentido lo que comentas de que es importante las propuestas, pero yo creo en la medida que esté alineado con el personaje. Si quieres, mi propuesta es combatir la corrupción porque soy honesto, entonces atrás de eso debe estar un personaje honesto. Si no, pareciera casi una burla, ¿no? O una excusa del candidato al decir, no te fijes en mis antecedentes, fíjate en mis propuestas, porque por poquito que abres atrás te vas a dar cuenta el cochinero que hice cuando tomé decisiones. Entonces no te fijes en eso. Mejor fíjate en mis propuestas. Mis propuestas son muy bonitas. Es combatir la corrupción, es acabar con la pobreza, es acabar con la inseguridad. Pero no te fijes cómo tomé decisiones antes, que justamente incentivé la corrupción, incentivé la inseguridad, incentivé la pobreza. Entonces creo que sí tiene sentido las propuestas en la medida que vaya alineado con el personaje. Pero yo también diría que con los partidos, ¿no? Y los partidos, por supuesto. Porque, por ejemplo, repito, si hay partidos que ya han estado sometidos a un desgaste, entonces voy a no solamente a considerar las propuestas al candidato, sino también al partido. Digo, pues voy a darle la oportunidad ahora a un partido, ¿sí?, que presenta un candidato que no me parece tan mal y que sus propuestas me parecen más o menos que respondan a lo que yo esperaría como ciudadano. Ese es uno de los grandes retos que tiene la sociedad o que tenemos como sociedad. O sea, precisamente lo que no hace la gran mayoría de la sociedad es ver qué han hecho. Ya ves, juegan con la memoria a corto plazo que le llaman en el análisis político, ¿no?, de la sociedad, que no piensan que van a revisar cuando fueron gobernantes o cuando tuvieron una opción o cuáles han sido sus antecedentes como profesionales o lo que en términos generales de la persona, y con eso juegan, ¿no? Y al final a veces te están vendiendo la idea de un candidato honesto cuando realmente no lo es.
pero hacen toda una estrategia de marketing, y creo que ese es el gran reto de cómo formar más a la sociedad, educarla en ese sentido para que y darle información para que pueda tomar una decisión con información más objetiva, ¿no? Y a mí me gustaría que, como punto de provocación, entender que vamos a elegir entre personas que han tenido antecedentes en la vida pública y que se han equivocado y que han cometido errores y aciertos. Entonces, finalmente nos va a tocar elegir entre diferentes personajes que no van a ser los perfectos. Nos ven una imagen del candidato perfecto que va a solucionar todas las problemáticas, cualquiera que éstas sean. Creo que es una mentira de partida, ¿no? Ya el ciudadano, tenemos la responsabilidad como ciudadanos, entender que eso no es posible y que hay que elegir entre varios males, o el menos mal, ¿no? Tenemos que ir cerrando este bloque. ¿Pensaste qué tema se puede...? No, yo creo que como señalaba Héctor, son varios los temas que le importan a la sociedad. Uno que es muy importante y que no se está, bueno, que lo están ligando a la corrupción, pero yo no sé si todo se va a explicar por el tema de la corrupción, es el saneamiento financiero de los gobiernos, particularmente el Estado y los municipios traen problemas financieros severos que cuestiona o hacen complicado la administración pública para cumplir precisamente con las promesas que se están planteando en estas campañas, ¿no? Y poco se está tocando y lo están ligando solamente al tema de la corrupción. Me parece que va a ir más allá, va a ir a un tema de tener que reorganizar con alguna reforma a los gobiernos para que puedan tener un menor gasto operativo, por así señalarlo, y haya excedentes para poder cumplir con promesas, ¿no? Y hay un tema que fue muy importante en la elección anterior para el Ayuntamiento de Tijuana, que fue el del transporte, y que ahora prácticamente está ausente también. El transporte es otro tema, el de educación, el de salud, que hay un problema, un rezago fuerte en el tema de salud aquí en Baja California. Migración mismo, que creo que no está tampoco con toda la centralidad. ¿Cómo elige el electorado en Baja California? Tomando en cuenta propuestas, partidos, candidatos. El equipo de producción salió a la calle y armó esta cápsula que queremos compartir con ustedes. Adelante. Mira, vamos a votar. Y lo importante es para que cambien todas estas cosas, corrupción. Tiene rato que no cambia, hemos votado y pues las cosas siguen igual. En lo personal yo no pienso votar porque ninguno de los candidatos se me hace que pueda hacer alguna diferencia actualmente. Pues no sé, ahorita la verdad estoy muy confundido con eso, los candidatos que hay ahorita de la Morena y todos ellos, ya ni sé por qué, no oye. Pues de nuestro derecho, o sea, al votar, pues. Sí voy a votar, pues creo que es un derecho y una obligación que tenemos como ciudadanos, y creo que si queremos un cambio, que se cumplan nuestras necesidades, es importante cumplir nosotros como ciudadanos. Propuestas, no, casi fíjate que no he puesto mucha atención a las propuestas que ellos tienen ahorita. Pues sí, seguridad, pero seguridad es inseguridad, porque la verdad, los policías pues nos roban, en serio, o sea, nos roban y se rinden nosotros. A ver si es cierto, ya que nos cambian ahora sí y nos ponen ya la seguridad como dicen ellos. Honestamente no, desde un principio no me llamó la atención y pues no les he prestado mucha atención a sus campañas. Nada más conozco el de un candidato, que las demás no me he dado el tiempo de revisarlas. Pues que cumplan y hagan lo que dicen, porque siempre proponen y nunca hacen lo que prometen. Mira. Pues para mí lo más que sería que bajen más el IVA, porque no, está muy alto aquí el IVA aquí en Baja California. Que simplemente cumpla lo que prometió, o mínimo comience a hacer un cambio para mejorar la situación actual en la que nos encontramos todos. Pues creo que espero lo que esperan todos, ¿no? Que cumplan sus propuestas y que sean honestos. Pues que cumpla con las cosas que promete, porque la verdad son puras mentiras y la verdad pura corrupción esto. Pues oye, que reparte todo con los pobres, como que nomás para ellos, pues no es posible. Que se haga responsable del cargo que se le está dando, que se le está otorgando por la comunidad, y que si en algún momento llegó a prometer algo, que realmente lo cumpla y que no sea como todos los demás, que simplemente hablan y no hacen nada. Regresamos, abrimos acá el bloque 2 de este programa de Enfoque Cimarrón, que está dedicado a las elecciones del próximo 2 de junio en Baja California. En el primer bloque hablamos de propuestas, de partidos, de candidatos, esos elementos que toman en cuenta los ciudadanos para elegir. Pero hay un tema muy importante que hace específicamente a la realidad política de este Estado. Hace unos meses
todos pudimos leer en El País de Madrid un largo artículo sobre el fenómeno del abstencionismo. Recuerdo que el título era Baja California, el reino del abstencionismo. Entonces yo le pregunto acá a los compañeros de mesa para abrir este segundo bloque, ¿por qué deberían votar los ciudadanos? ¿Por qué deberían concurrir a votar? ¿Cuáles serían los elementos por los cuales un ciudadano tendría que concurrir a las urnas y votar? Bueno, creo que el primer elemento que salta tendría que ser la responsabilidad cívica, que se tiene que construir. Para ser ciudadano tienes responsabilidades y una de ellas en una democracia esencial es ir a votar. Y segundo, entiendo que mucha gente esté harta, molesta con los partidos, los gobiernos, la política en general. Pero si algo ayuda a que la oferta partidista mejore, tanto en candidatos como en propuestas, debe ser la mayor participación, que reduzca la capacidad de influir, que limite los alcances del voto duro de los partidos y de la compra de votos o movilización. Entre más votemos, menos capacidad tienen los políticos de influir a través de sus estructuras en los resultados de la elección. Y eso debe ser un incentivo importante. Otro creo que es la gente, aquellos que se sintieron ganadores dentro de las elecciones federales pasadas, creo que tienen incentivos positivos para participar, seguir participando en política. Aquellos que se sintieron derrotados también tienen incentivos como la revancha, ¿no? Voy a votar como revancha. Aquellos que están hartos, el coraje, también tendría que ser un motivo. No sé si el mejor, pero un motivo para salir a votar, ¿no? Muy bien, o sea que el abstencionismo es una mezcla de desinterés y también de enojo con la política, y has tocado un punto interesante, que es que las organizaciones partidarias en realidad se favorecen con el abstencionismo, o sea, el abstencionismo es funcional a los propios partidos. Aquí Héctor y Natanael. Bueno, a mí me parece que una sociedad no puede bajar las manos ni se puede cansar, y yo creo que está obligada, y es un derecho constitucional, el de ejercer el voto de manera libre, que me parece que no lo debemos como sociedad dejarlo de lado, sino al contrario. Creo que a la sociedad le conviene cada vez tener una democracia mucho más fuerte, donde la sociedad sepa exigir y hacer valer su derecho y su inconformidad a través del voto, porque precisamente lo que señala Roberto, los ganadores de no votar, pues son precisamente esas instituciones con las que quizás la gente tiene más descontento, ¿no? Que son los partidos políticos. Normalmente cuando la población no vota, pues los partidos que tienen mayor arraigo en lo que se conoce como el voto duro, pues se ven favorecidos, y quizás se genera el efecto opuesto a lo que la sociedad quizás está esperando o está exigiendo. Entonces me parece que socialmente es muy positivo y necesario que efectuemos el voto, independientemente de que no tengamos una opción tan clara, quizás en alguna opción en particular, pues como decía hace un momento Roberto, ¿no? Pues el menor de los males, ¿no? En caso de ser necesario, de que la reflexión sea en ese nivel. Me parece que eso es muy importante, y además se manda una señal de una sociedad que va madurando, que va aprendiendo a exigir más y que va a estar al pendiente de lo que hagan los gobernantes una vez que estén en la posición que les toque desempeñar. Además de que me parece a mí que aquí va a haber un compromiso muy importante del gobernante que sea elegido, de buscar hacer un buen desempeño, ¿no? Porque además va a un gobierno de 2 años que tiene muchas limitaciones, que tendrá muchos retos, pero bueno, ahora sí que así nos tocó esta ocasión en Baja California, y que lo que buscamos es que haya resultados para que en 2 años pues esa opción pueda seguir siendo viable, ¿no? Creo que será un compromiso muy fuerte del que sea elegido en este caso, ¿no? Vamos a retomar ese tema ahora al final del bloque. Entonces, mayor participación, mayor calidad de la democracia. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que son varias las razones por las que un ciudadano debe acudir a las urnas. Primero, bueno, lo más evidente es, en principio, cumplir con un deber cívico. Pero creo que otro elemento, otro factor no menos importante, es que si tenemos una elección, sea cual sea la elección, ya sea para gobernador, para presidente municipal, para presidente de la República, donde hay una alta participación del electorado, independientemente de los resultados, ¿sí?
puedan ser estos muy cerrados o una brecha muy grande entre el ganador y el segundo lugar. Eso creo que constituye un elemento de presión para quien llega, porque el que haya habido una alta participación significa, en principio, hubo un interés en la población en participar. Y eso debe de ser leído e interpretado por quien llega al poder como que va a estar observado, no solamente por quienes votaron por él, sino también por quienes votaron. ¿Sí? Y creo que eso es una manera de acotar, ¿sí?, el accionar de quien llega como candidato ganador. Por eso creo que es muy importante la participación. Y otro factor no menos importante también es que mediante esa participación vamos a ir fortaleciendo un sistema democrático donde hasta este momento nuestra democracia fundamentalmente se basa en las elecciones. ¿Sí? Somos una sociedad democrática centrada en las elecciones, es ahí. Mientras no haya otros mecanismos, ¿sí?, de elección o de poder remover de su cargo a alguien, va a ser el camino. Por eso creo que es importante la participación. Ahora, si en un momento dado ninguna de las opciones pudiera ser del agrado de la mayoría y alguien dice, pues yo voy a anular mi voto, que no sería lo deseable, bueno, eso también tendrá que ser un mensaje muy importante para quien llegue al poder. Va a llegar con un grado de legitimidad mucho menor que quien haya recibido una alta votación. Entonces, el ir a votar en uno o en otro sentido tiene su relevancia por los factores que... ¿Qué expectativas tienen respecto a la cantidad de gente que va a ir a votar en las próximas elecciones? ¿Se podrá abatir esos porcentajes de abstencionismo? A mí me parece que la tendencia es muy clara, ¿no? En una elección federal sube la participación, en elecciones locales disminuyen, los factores por lo que sucede son ampliamente discutidos. Pero creo que esta elección en particular puede ser atípica, porque yo creo que a partir de la elección de 2018 se ha ido construyendo un debate público, a veces con temas relevantes, a veces con temas no relevantes, a veces no se profundiza lo suficiente, con todos sus asegúnes. Pero cada vez hay un debate público de temas de gobierno más amplio, ¿no? Ya creo yo sí ha permeado más allá del círculo rojo, de la gente que siempre es informada. Ustedes van a un café y encuentran, ¿qué está discutiendo? Lo que dijo el presidente en la mañana, ¿no? Eso está discutiendo. Y luego, ¿qué otro tema? Si bien no con el mismo ímpetu e interés, los candidatos, ¿no? Los candidatos de la gobernatura actual. Entiendo que no es masivo todavía el fenómeno, pero sí ha ido creciendo poco a poco el nivel de politización de la sociedad. Creo que eso es importante y positivo. Yo no estoy tan optimista. A mí me parece que lo que se ha estado observando no ha generado ese entusiasmo, ¿no?, esperado. Yo, la verdad, sería escéptico de esperar que rompiéramos los récords de votación que hemos tenido en las elecciones a gobernatura. En torno al 30%, ¿no? 40, alrededor de 40. Me parece que vamos a andar en una votación similar. No veo que haya una distancia, o que pueda haber una distancia con respecto a las previas que hemos tenido en Baja California. Y creo yo que eso se explica en parte porque a nivel de gobernatura creo que la población no ha encontrado una opción que pueda capitalizar ese malestar o ese descontento que hay contra los gobiernos actuales, digamos. Me parece que no ha habido esa opción, al menos yo no lo observo, y por lo tanto no veo yo condiciones así como para que en Baja California, digamos, estemos hablando de una elección donde ese tema del abstencionismo quedó resuelto y Baja California le dio la vuelta y ya tenemos una alta participación ciudadana, ¿no? Es mi percepción. Héctor, ¿pesimista, optimista? Más bien me pregunto, no sé qué tanto va a pesar en el ánimo del electorado que se trata de una gobernatura de 2 años. ¿Sí? Es decir, si el ciudadano considera que va a ser un tiempo suficiente para observar la actuación política o el desempeño de un gobierno. Eso lo pondría así como una interrogante sobre la mesa, ¿no? Eso se va, por supuesto, a resolver una vez que pase el proceso electoral. Pero también coincido en que en lo que va en este momento de las campañas,
no parece haber mucho entusiasmo en la población. Es más, pareciera que no estamos en un proceso electoral. Más allá de ciertas notas que salen de los candidatos, lo vemos en la ciudad incluso, ¿no? Que no vemos grandes movilizaciones que llamen la atención de que estamos ya de lleno en una campaña donde se va a elegir gobernador, se va a elegir presidentes municipales, se va a renovar el Congreso local. Entonces, no sabría yo si a ciencia cierta, si en este momento pudiéramos decir se va a abatir el abstencionismo, se va a reducir, abatir no, creo reducir. Yo creo que históricamente ha sido complicado. Está complicado y si atendemos a las encuestas que hemos estado revisando de el descrédito que tienen los partidos, el descrédito que tienen los políticos, aunado a que va a ser un proceso electoral de una gobernatura de 2 años, pueden ser elementos que no resulten suficiente incentivo para tener una votación masiva, copiosa, de la población que acuda a las urnas. Yo a veces pienso que también puede haber una especie de ilusión o un espejismo, porque gran parte de la comunicación política se hace a través de las redes sociales. Entonces, sí hay comunicación política, pero después hay que ver si eso se traduce en el acto de ir a votar. Muy bien, estamos cerrando aquí nuestro segundo bloque. Las elecciones en Baja California están aquí, a la vuelta de la esquina. Volvemos enseguida con las conclusiones de este programa. Esto es Enfoque Cimarrón. Muy bien, lunes 3 de junio ya se oficializaron los resultados, no hay impugnaciones. ¿Cuáles son los retos que tienen que enfrentar los candidatos? Nos quedan un minuto para cada uno. Bien, yo pienso que es el tema de seguridad, como lo pondría como número 1, el tema de reorganizar los gobiernos para darle viabilidad a las finanzas públicas del Estado y los municipios, y el tema de resolver o mandar el tema de la corrupción para dar una señal positiva a la sociedad. Muy bien, Héctor. Yo creo que un principal reto que tiene cualquier candidato que sea elegido en cualquier puesto es, desde el primer día que tome posesión, demostrar con acciones, ¿sí?, que lo que se propuso en la campaña se está llevando a cabo. ¿Sí? No esperar largos periodos de tiempo, sino de inmediato. Creo que ese es el principal reto, demostrar de forma inmediata que lo que se propuso se está cumpliendo. Muy bien. Roberto. Yo coincido, creo que el reto número 1 es seguridad, el reto número 2 tiene que ver con las finanzas públicas y el reto 3 tiene que ver sin duda con el tema de corrupción. Eso yo sí coincido. Esto fue Enfoque Cimarrón. Hemos dedicado nuestro programa a las elecciones en Baja California, que ya están muy cerquita. Muchas gracias, compañeros de mesa. Muchas gracias, Concepción y todo el equipo de producción. Les prometemos un programa especial de análisis de los resultados de las elecciones y nos despedimos. Y por supuesto, agradeciéndoles a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.